nuestra voluntad, ¿no? Así que bueno, hay que tener un poquito de paciencia, que es fruto del Espíritu Santo también, ¿no? Así que bueno, seguimos en el chat en vivo. Bueno, seguimos con la oración y declaramos, Señor, que en este momento seguimos todos puestos de acuerdo, orando, intercediendo, Señor, por todas las personas, por todas nuestras familias, Señor. Oramos por los que tenemos al lado, oramos por el que tenemos a la derecha, por el que tenemos a la izquierda, en el nombre de Jesús. Y en esta noche, Señor, quebrantamos por medio de tu Espíritu Santo todas las maldiciones que puedan venir sobre sus vidas. Señor, oramos para que su familia, Señor, sea bendecida. Cortamos, Señor, toda obra, todo trabajo del enemigo sobre la vida de ellos, toda maldición. Resistimos, atamos y echamos fuera todas las obras de maldad sobre la vida de cada uno, Señor, de ellos, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en esta noche queremos bendecir la casa de nuestros hermanos. Mira, vos quizás ahí donde estás, en tu hogar, puedas tener a tu esposo o a tu esposa, no sé cómo será la familia. Bueno, bendecimos la vida de ellos, pero también extendemos nuestra bendición hacia todos los hermanos de la iglesia. Declaramos en esta noche una noche de especial cobertura por toda la iglesia de Jesús es Rey en Concordia. Declaramos que en esta noche, Señor, nos levantamos en clamor, rodeando a la iglesia de forma especial, con oración. Declaramos que vos levantás muros de fuego alrededor de la iglesia para protegerle, para librarla de todo mal, de toda obra malvada y perversa. Ahora, Padre Celestial, queremos bendecir la casa de nuestros hermanos. Mira, pensá en algún hermano que esté cerca tuyo, que esté en un grupo amigo, que vos sepas que está pasando por alguna necesidad, que está pasando alguna situación de enfermedad, de conflictos familiares. Empezá a clamar por ellos ahí donde estás. Poneros delante de la presencia del Señor. Bendecí sus vidas, bendecilo. Soltar las bendiciones de Dios sobre sus vidas para que todo lo que el enemigo quiera hacer no tenga cabida. Declaramos que donde está el amor de Dios, donde el pueblo de Dios se reúne para adorarlo, donde el pueblo de Dios se reúne para buscarlo en oración y en clamor, ahí se manifiesta el poder de Dios. Por eso en este día declaramos que ese poder sobrenatural de Dios está en mi vida y en tu vida. Somos un canal de bendición para bendecir a los que tenemos al lado. Bendecimos a nuestra familia cercana. La bendecimos, la cubrimos en amor, cubrimos a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros yernos, a nuestras nueras, a nuestros nietos. Los cubrimos con la sangre de Cristo. Cubrimos a los hermanos que tengamos que viven en otros lugares, en otras provincias. Los cubrimos su familia también. Declaramos una bendición sobrenatural. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares. Bendecimos, Señor, sus trabajos, sus proyectos, sus sueños, Señor. Bendecimos toda su familia. Y en el nombre de Jesús, Señor, también nos ponemos de acuerdo para bendecir el ministerio que vos ya has puesto en la mano de ellos. Ese ministerio que vos ya has determinado, Señor, con dones, Señor, que se manifiestan a través de sus vidas. Señor, oramos en este momento para que esos dones, esos talentos, Señor, que vos ya les has dado, sean activados en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos, Señor, en esta noche, declarando bendición sobre ellos. Estamos, diríamos, de la mitad del año, queda casi muy poquito, ¿no? Menos de la mitad del año. Y en este momento venimos como pueblo declarando que aún vos tenés muchas cosas para nosotros, vos tenés grandes cosas. Y vos me vas a decir, pero pastora, de la manera en que estamos viviendo, ¿vos pensás que nos esperan grandes cosas? Mira, hermano, si lo único que podemos hacer es tener fe,
¿sí? Es fe lo que vos tenés que tener, porque si el enemigo te roba la fe, te robó todo. Así que la fe va a estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Que el enemigo no venga a robarte la fe en los sueños y no venga a robarte los proyectos que vos tuviste para este año. Y que el Señor aún en este tiempo, donde hemos dicho que nos tenemos que ir reinventando, porque tenemos que empezar a proyectar nuestra vida quizás de una manera diferente, y ahí es donde se empiezan a activar nuestras neuronas y se empiezan a activar unos sueños nuevos. Bueno, que el Señor te siga revelando qué cosas quiere hacer con tu vida, qué cosas quiere hacer a través de tu vida y cuáles son esos dones que se van a ir activando en este tiempo. Decirle, Señor, acá están mis manos delante tuyo, Señor. Mostrame, Señor, en este tiempo lo que vos querés hacer a través de mi vida, lo que vos vas a hacer a través de mis manos, en el nombre de Jesús. Decirle, Señor, acá estoy yo entero, completamente delante tuyo, entregado a vos, para que vos en este tiempo me muestres qué querés hacer, qué esperás de mí, Señor, hasta que este año termine. Señor, nos ponemos en tus manos. Declaramos que el enemigo no va a poder robar los sueños y los proyectos de Dios, porque lo que Dios suelta como promesa, como bendición para nuestras vidas, dice la palabra que aunque se tardare un poco, va a llegar. Así que tu fe esté puesta en esa promesa, que vos seas fiel en sostener esa promesa en oración, en recordársela a Dios cada día, para que Dios la active en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, yo declaro que esos dones se activan sobre la vida de nuestros hermanos, que son benditos de Jehová, porque vos ya los has bendecido, dice tu palabra, que nos has bendecido de antemano, hermano. Así que vamos a buscar lo que dice Efesios. Y yo quiero que vos lo mires, seguramente que ya conocés lo que dice Efesios, pero quiero que lo vuelvas a mirar con tus ojos. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos bendijo. ¿Y nos bendijo desde cuándo? El Señor ya nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y después dice el 11, y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él te escogió con un propósito. Te escogió, dice, y tenés herencia. En Él ya tenés herencia. Así que no creas lo que Satanás te venga a decir. No creas lo que Él te diga, que no tenés nada, que no, en tu vida no tiene rumbo. No, vos tenés propósito y el propósito está en Dios. El propósito del cristiano está en el Señor, en hacer la voluntad del Señor. Y el propósito que el Señor tiene para con nuestras vidas es que demos a conocer su nombre a todas las naciones y que podamos llevar a la gente a una completa adoración al único y verdadero Dios. Así que, Señor, declaramos esta palabra sobre la vida de nuestros hermanos. Declaramos, Señor, que hemos sido llamados para heredar bendición, pero también para ser de bendición a las naciones. Así que tu vida tiene propósito, hermano, tiene propósito eterno. Así que, hermano, gozate en las promesas de nuestro Dios. Señor, yo declaro esta palabra sobre la vida de mis hermanos. Y en este momento oro también, Señor, declarando, Señor, que si hubiera algo que se levanta
para impedir que todo esto se cumpla en la vida de ellos, Señor, yo tomo autoridad en el nombre de Jesús, Señor, y oro, Señor, y me vuelvo en contra de toda obra del enemigo, Señor, sobre la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, no es en mi nombre, no es en mis fuerzas, es en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Atamos sobre la vida de la iglesia toda obra de brujería, toda obra de hechicería, toda obra de invandismo. Lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y oramos en este momento, quebrantando todo celo, toda envidia, toda división, todo chusmerío, todo espíritu de traición que se levanta aún dentro del pueblo de Dios. Atamos esos espíritus inmundos que vienen, Señor, para quitar el ánimo, para quitar el aliento. Los atamos, los reprendemos y los echamos fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aún todo espíritu de temor, todo espíritu de angustia, los echamos fuera. Todo lo que el enemigo soltó, ahora lo cortamos en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Y ahora, Señor, oramos para que vos levantes a tu pueblo. Levantá tu pueblo, Señor. Levantalos, levantá los brazos, Señor. Porque hay veces, Señor, que en este tiempo parece que el enemigo soltó todos sus dardos sobre el pueblo de Dios para hacer que el pueblo de Dios esté caminando en conflicto, en aflicción, en persecución. Señor, y en este momento te rogamos, levanta las manos, levanta los brazos de mis hermanos. Señor, oramos intercediendo por cada hermano para que, Señor, todo lo que soltó Satanás en el nombre de Jesús se vuelva atrás. Declaramos, Señor, que rompemos toda obra del enemigo sobre la vida de nuestros hermanos y oramos, Señor, para que vos los lleves a otro nivel de adoración. Mira, en este tiempo, hermanos, tenés que meterte en un tiempo de adoración. Búscalo a Dios en adoración. Tenés tiempo para cantar, para alabarle a Dios, para declarar cuán hermoso es Él y cuán hermosas son sus obras, cómo amás su palabra, cómo lo amás a Él, cómo amás lo que Él ha hecho y darle la gloria y la honra por lo que hoy Él ha hecho aún en tu propia vida. Aunque vos digas, todavía falta mucho, y sí falta mucho, porque todavía estamos acá en la tierra y Él tiene que seguir trabajando con nuestras vidas, pero gloria a Dios. Ahora, Señor, en este día, yo clamo, Señor, para que no le falte ni una sola de tus bendiciones. Señor, oramos por todas las familias, declarando que las bendiciones del cielo, Señor, se activan sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, concédeles todas las bendiciones, Señor, que vos ya has preparado, como dice acá tu palabra, esa herencia que vos ya has preparado de antemano para cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y declaramos, Señor, que son benditos de Jehová, en el nombre de Jesús. Y aún, Señor, declaramos, como dice la palabra, que aunque el enemigo se levante como río, Jehová levantará bandera. Señor, en este día declaramos que vos levantás tu bandera de victoria. Aún si el enemigo te quiso robar ayer, hoy, el gozo, la paz, la alegría, declará que aunque el enemigo se levante como río, Jehová levantará bandera. Y aún dice la palabra que tu lucha no es contra sangre ni carne, no es contra tus hijos, no es contra tu esposo, contra tu esposa, no es contra tu yerno, contra tu nuera, no, es contra espíritus inmundos. En el nombre de Jesús, declará que no es contra sangre ni carne, es contra espíritus inmundos, huestes de maldad. En el nombre de Jesús, podamos identificar contra qué tenemos que pelear y tomar la autoridad que el Señor te dio. Sacate todas las flechas que te hayan tirado en el nombre de Jesús, todo lo que te tiraron, y declarar que el Señor es el que te levanta. El Señor es el que levanta tu cabeza. Y dice la palabra que no dejará avergonzado a los que confían en Él. Esa es la palabra del Señor para nuestra vida. Es para tu vida, hermano querido. Si vos estuviste pasando en este tiempo por
aflicciones. De repente pensás, parece que el enemigo tiró todos sus dardos contra mí. ¿Te ha pasado eso? Ay, capaz que yo pensé que era la única. No, a todos nos pasa lo mismo y en este tiempo más todavía. Así que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Abramos nuestros ojos espirituales para saber contra qué estamos peleando en este tiempo. Y tenés un minuto, ¿viste? Cuando de repente parece que te tiran todos los dardos juntos para confundirte y hacerte caer en la trampa, para que vos reacciones mal, pero que Dios te pueda dar un minuto de lucidez para poder identificar y darte cuenta que no es contra el que está delante, sino contra todas las huestes de maldad y que vos puedas reaccionar conforme a la palabra, porque dice la palabra, y no desconocemos las maquinaciones de Satanás. Viene para robarte la esperanza, para robarte el gozo, para robarte la alegría, para llenarte de amargura, tristeza, depresión, desánimo y desaliento. Para todo eso viene el enemigo para robarte. Pero ahora nosotros declaramos que nuestro Dios es el que se levanta a pelear por nosotros. Declaramos que nuestro Dios es el que levanta bandera de victoria a favor nuestro, a favor del pueblo que lo adora, a favor del pueblo que se rinde y se humilla completamente delante del Señor. Amén. Ahora le damos un aplauso a nuestro Dios, dale un aplauso y ahí donde estás, mira, aunque los demás digan, ¿estás loca? ¿Y qué le pasa que aplaude sola? No aplaudo solo, le aplaudimos a nuestro Dios y le decimos, Señor, te damos la gloria, Señor, te damos la honra y este aplauso, Señor, es para vos, que sos el único Señor que lo merece. En el nombre de Jesús, amén y amén, ¿sí? Bueno, hermano, ¿qué te parece, hermano querido? Si ahora nos tomamos un tiempo muy especial para humillarnos delante de la presencia del Señor. Mira, la palabra de Dios dice que cuando una persona se humilla, ¿sí? El Señor lo libra de sus enemigos, le da las victorias que está esperando, el Señor pelea las batallas. Hay bendición, hermano, cuando el pueblo de Dios se humilla. Lo dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare, ¿qué es lo que va a hacer? El Señor escucha la oración y sana la tierra y sana tu vida. Así que, Señor, en este día nos ponemos de acuerdo. Mira, si estás con tu familia ahí al lado, tomate de la mano de ellos y declará que se ponen de acuerdo. Y si te podés humillar y ponerte de rodillas, ahí decir, Señor, yo me humillo delante tuyo, Señor. Te rindo mi vida, Señor, y te pido que me perdones, Señor, por las veces en que te fallé. Señor, perdóname, porque en este tiempo, Señor, me desestabilicé emocionalmente, porque en este tiempo, Señor, fueron tantos los golpes, tanto los machaques, Señor, que en momentos, Señor, me desanimé y me desalenté. Decirle, Señor, renuncio a toda carnalidad, Señor. Renuncio a darle lugar al diablo en mi vida, Señor, y me someto a la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, arranco de mi mente todas esas imágenes de maldad, de burlas, de críticas que Satanás puso en mi cabeza. Arranca todo lo que Satanás puso en tu cabeza en este tiempo. Todas esas imágenes de mentira para destruirte, para torturarte. En el nombre de Jesús. Y ahora decís, Señor, te pido que el Espíritu Santo queme con su fuego todas las imágenes mentales que Satanás ha puesto en mi mente en este tiempo, para oprimirme, para destruirme, para robarme el gozo, para robarme la paz, en el nombre de Jesús. Y declará conmigo, Señor, me arrepiento por haberle dado lugar al enemigo, por haberle dado lugar a la ira, por haberle dado lugar al enojo, a los malos pensamientos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Decirle, Señor, yo me arrepiento
arrepiento. Decirle, yo me arrepiento, Señor, me arrepiento de corazón, porque, Señor, lo único que quiero es poder agradarte a vos, Señor. Lo único que quiero, Señor, es vivir en santidad. Necesito vivir en santidad para agradarte a vos en todo lo que yo haga, Señor. Necesito caminar en santidad para estar en paz conmigo misma, estar en paz con el prójimo y estar en paz con vos, Señor. En el nombre de Jesús, renuncia a todo odio. Si le diste lugar al odio, si le diste lugar a la venganza, si le diste lugar a la crítica, a la murmuración, este es el momento, hermano, de renunciar a todo eso, decirle, Señor, yo me arrepiento. Decirle, Señor, yo me arrepiento por haberle dado lugar al enemigo. Te pido que me perdones. No quiero tener ninguna mancha, ninguna contaminación en mi vida. Y aún si le diste lugar a cosas que te llevan otra vez a poner tu confianza en dioses hechos por la mano del hombre, pedile perdón a Dios. Pedile perdón a Dios y arrepentite. Si dudaste de que Dios te puede salvar, si dudaste de que Dios te puede ayudar, te puede rescatar, este es el momento de arrepentirte. Si volviste a mirar atrás a los dioses pasados, a esos en los que vos creías antes, renunciá y arrepentite. Decirle, Señor, te pido perdón porque he pecado, porque yo sé que vos querés que solamente te adoremos a vos, y no es porque sea malo que te adoremos a vos, porque vos sos el que hiciste todo, porque vos sos el que nos diste la vida y el hombre no hizo nada. El hombre no nos dio la vida, el hombre no hizo el mundo y todo lo que existe lo hiciste vos. Por eso vos querés la adoración de nosotros y hoy nos arrepentimos con todo nuestro corazón y te pedimos que nos limpies, Señor. Limpianos de toda nuestra maldad. Limpianos. Si le diste lugar a la tristeza, decir, Señor, yo renuncio en este momento. Renuncio en el nombre de Jesús. Y Señor, en este momento oro, Señor, para pedirte que vos me santifiques y me purifiques por completo. Decirle, Señor, purificame y santificame por completo. Si en algún momento actuaste con venganza hacia los que te lastimaron, hacia los que te hicieron algo, si tuviste pensamientos de mal para ellos, en este momento arrepentite delante del Señor, porque al Señor nadie lo puede engañar. Este es el momento de decirle, Señor, me arrepiento por haberle dado lugar a Satanás, por haber caído nuevamente en los lazos de Satanás, por haber hecho pacto con el diablo. Renuncio en el nombre de Jesús y rompo todo pacto, todo yugo hecho consciente o inconscientemente y me alineo completamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Señor, me tomo de vos, me tomo de tus palabras, Señor, en el nombre de Jesús y dejo toda la mochila en la cruz del Calvario y me arrepiento, Señor, de toda mi maldad. Y yo sé, Señor, que cuando nos arrepentimos genuinamente, Señor, vos nos perdonás y nos limpiás de toda nuestra maldad. Y ahora renuncia a toda condenación, renuncia a toda acusación de Satanás, renuncia en el nombre de Jesucristo de Nazaret y decirle, Señor, yo renuncio a toda culpa y a toda condenación. Me arrepiento, recibo tu perdón, Señor, recibo tu perdón, Señor, y me perdono a mí mismo, Señor. Me perdono a mí misma, Señor. Y yo recibo ese perdón y me siento perdonada. No voy a vivir en condenación, no voy a darle lugar a Satanás y voy a vivir, Señor, creyendo en que en vos hay perdón, que vos sos fiel y verdadero. Y que cuando vos decís que perdonás de verdad, Señor. Y yo te doy gracias porque ahora vuelven el gozo y la alegría para mi vida. Ahora decirle al Señor, recibo el gozo y la alegría del perdón y esa alegría de la salvación. Gracias, Jesús.
Ahora decí conmigo, Señor, santificame por completo, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Y yo declaro, Señor, que vos salvás mi vida, salvás mi casa, salvás mi familia, Señor, que vos morás en mi corazón, vos morás en mi vida, que vos morás en mi casa, que mi casa te agrada como lugar de adoración, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, lo declaramos. Y también declaramos, Señor, que recibimos tu paz en el nombre de Jesús. Ahora decirle, Señor, visita mi casa. Visita mi casa con tu presencia, Espíritu Santo. Llena mi casa, Señor, con tu presencia. Que tu presencia, Señor, se sienta. Que si en algún momento hubo discusión o hubo pelea, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo limpie la casa. El Espíritu Santo pasee por cada rincón de la casa y la santifique también por completo. Señor, te damos la bienvenida a nuestra casa. Te damos la bienvenida, Señor, como esta casa de oración, Señor. Queremos que nuestra casa sea un altar de adoración para vos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora decí conmigo, Señor, visitar nuestra iglesia también. Señor, cubrí a la iglesia, Señor. Libra a tu pueblo de todo mal, Señor, de toda persecución, de toda trampa, Señor, en el nombre de Jesús. Y Señor, que tu iglesia brille ahí donde vaya, porque manifiesta tu gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Decí conmigo, Señor, nos ponemos de acuerdo en este momento para interceder por nuestra ciudad. Señor, clamamos por concordia. Bendecimos a Concordia desde el norte, el sur, el este y el oeste. La declaramos bendita, Señor. Declaramos, Señor, que las tinieblas se corren y el reino de Dios avanza. Declaramos, Señor, que las tinieblas se van porque el ejército de Dios es tan grande. El pueblo de Dios se mantiene en oración, se mantiene en la alabanza. Mira, poné música de alabanza y adoración todo el día en tu casa. Cuando vas en el auto, escuchá alabanza y escuchá adoración porque las tinieblas huyen cuando el pueblo de Dios lo adora a Él. Entonces, que en todo lugar se escuche la gloria de Dios, se canten alabanzas a Dios. Amén. Entonces, Señor, clamamos para que venga tu reino sobre toda nuestra ciudad. Señor, te entregamos nuestra ciudad, la bendecimos, bendecimos la tierra y declaramos que es una tierra bendita, es una tierra maravillosa, Señor. Vos la diseñaste con un sueño, con planes y con un propósito divino, Señor, para Concordia. Señor, en el nombre de Jesús, oramos en este momento para que toda esclavitud, toda ceguera espiritual, en el nombre de Jesús se caiga. Y aún la idolatría, Señor. Oramos, Señor, para que todos esos lugares, esos altares, Señor, de adoración, Señor, se caigan. No sé cómo lo harás, pero derribalos, que se caigan en el nombre de Jesús. Y que la única adoración que se sostenga sea para vos, Señor. Que el coro de ángeles escuche cantando. Señor, que podamos decir, parece que hay ángeles cantando, parece que hay una adoración especial, cantándote y alabándote. Señor, en esta noche, Señor, clamamos para que venga tu reino sobre toda Concordia, sobre todo Entre Ríos. Señor, oramos para que vos sanes la tierra. Declaramos, Señor, que todas las maldiciones que se han declarado aún sobre esta ciudad, Señor, te pedimos perdón aún por la gente que no ama la tierra. Te pedimos perdón por la gente que hasta ha maldecido la ciudad. Señor, ha maldecido a los habitantes de la ciudad. Y nosotros, Señor, nos arrepentimos, nos humillamos, Señor. Y te pedimos, Señor, perdonalos y los perdonamos, pero rompemos todo pacto y todo acuerdo de esas palabras con los demonios y desatamos a las personas de toda maldición, desatamos la ciudad de toda palabra de maldición y declaramos Concordia y Entre Ríos una provincia bendita, una provincia próspera, una provincia donde vienen los profesionales, donde vienen las empresas a generar fuentes de
de trabajo, Señor, donde los profesionales, los empresarios, Señor, vienen acá a apostar a la vida, a apostar por la economía de este lugar. Declaramos, Señor, que es una tierra bendita, Señor. Y aún, Señor, oramos para que los trabajos, Señor, sean trabajos dignos, Señor, y que los obreros sean dignos de su salario, Señor, en el nombre de Jesús. Quebrantamos toda miseria y toda escasez sobre este lugar, pero también declaramos que los altares a los ídolos se caen, y empecé a clamar para que todo altar se caiga. Y aún cuando vayas por los barrios, cuando vayas por las rutas y veas los altares, orá para que esos altares se caigan en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No los vas a ir a tirar vos, no los voy a ir a tirar yo, pero el Señor se va a encargar de eso y lo creemos. Amén. Así que ahora declara que Argentina es de Cristo. Argentina le pertenece a Cristo. Declaramos inmunidad sobre cada habitante de la nación argentina. Declaramos que el COVID se seca en el nombre de Jesús. Declaramos que el COVID se seca en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos atando todos los temores que las noticias están infundiendo en la vida de la gente. La psicosis que están generando con el miedo a la muerte. Oramos declarando, Señor, que en el nombre de Jesús oramos para que todo esto se seque. Los planes del hombre no pueden prevalecer contra los planes de Dios, no pueden. Y declaramos que los planes y los propósitos de Dios son los que van a prevalecer en la vida, en la tierra y en toda la humanidad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos en este día, Señor, clamando por una tierra nueva, una nación nueva, Señor, declarando que la gente tiene inmunidad. Y se van a preguntar, ¿y estos cómo están inmunes? ¿Cómo están inmunes? Porque la oración tiene poder y la oración es la que hace que la gente tenga inmunidad. Declaramos, Señor, que vos sos el que frena, vos, no nosotros, no nosotros. Vos frenás toda obra del mal en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vos tenés el poder, en tu nombre está el poder, en la sangre está el poder y en la palabra está el poder. Y eso nos lo diste a nosotros. Y el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, dice la palabra, es el que actúa en nosotros. Así que creemos que nos diste la autoridad para hacer retroceder todas las obras de maldad. En el nombre de Jesús declaramos Argentina para Cristo, desde el norte al sur, el este y el oeste. Oramos, Señor, por el liderazgo espiritual, para que los líderes espirituales se pongan de acuerdo en un plan, en una estrategia para hacer retroceder todas las obras de maldad. Y te pedimos, Señor, una especial cobertura sobre todo el liderazgo espiritual para que el maligno no los pueda tocar. Oramos declarando el acuerdo en el liderazgo espiritual, porque juntos Dios les va a dar visión y claridad de lo que tienen que poner en práctica. Señor, oramos declarando esto en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, declaramos que Argentina te pertenece en el nombre de Jesús y que nadie se va a poder arrogar nada, porque el único que merece la gloria es nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús lo declaramos. Y ahora decir, Señor, yo me despojo de todo lo que me hayan tirado. Me despojo de toda palabra maledicente, aún todo lo que hayan hablado de vos en secreto. Decir, Señor, yo me limpio. Y me limpio de toda esa basura. Me saco, me sacudo todo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y declaro, Señor, que vos me libraste, saco toda la envidia, toda palabra maledicente, toda palabra de negatividad, toda la negatividad que se haya pegado, ¿sabes de qué? De los mismos comentarios de todo el mundo, ¿sí? Y a veces uno no se da cuenta y se engancha en los comentarios del mundo, pero tenemos Cristo nosotros, ¿no? Dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hablar como Cristo. Tenemos que pensar y tenemos que actuar como Cristo. Así que toda la negatividad del mundo la sacamos fuera.
Tenemos Dios y tenemos esperanza en nuestro Dios. Y aunque no entendamos y aunque nos parezca que estamos como cuando empezó el Génesis, todo desordenado y vacío, como cuando vemos el libro del Éxodo, donde el pueblo de Dios era oprimido por Faraón y cada vez Faraón tenía el corazón más duro, podemos ver esa misma situación repetirse en este tiempo. Pero nosotros tenemos Dios, y así como Dios sacó al pueblo de Israel de la opresión de Egipto, ¿sí? Y Dios aún permitió todo eso para que el pueblo se vuelva a Dios y lo busque a Dios. Es lo mismo. En este tiempo Dios tiene un plan y también nos va a librar de Faraón. Así que nuestra confianza tiene que estar puesta en nuestro Dios. Y cuando Satanás te quiera hacer dudar, decirle, diablo, te vas ya, porque mi confianza está en el Dios de mi salvación, en el Dios que dio toda su vida por mí en la cruz del Calvario. Amén. En el nombre de Jesús lo declaramos. Ahora decir, Señor, yo declaro que mi cuerpo te pertenece y es templo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, 100% es tuyo, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ahora vos declaro, Señor, que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu se cierran a cualquier virus. Se cierran a cualquier virus, a cualquier plaga, a cualquier infección, a cualquier enfermedad. En el nombre de Jesús, declaramos inmunidad en nuestra vida porque Dios es el que nos da esa inmunidad. Declarar que Dios es el que cuida tu cuerpo. Declararle a cada órgano, a cada célula, en el nombre de Jesús, declararle vida. Decir, Señor, yo declaro vida, porque vida, la vida de Cristo habita en mí. Y yo declaro vida en todos mis órganos. Mira, hermano, ahí donde estás, si vos tenés dolor en alguna parte de tu cuerpo, en tu cabeza, en tus cervicales, en algún hombro, en las manos, la cintura, donde te duela, poné tu mano ahí y declará que todo dolor y toda enfermedad se seca, desaparece. Aún declará que tus huesos, tus columnas, tanto desde la cervical hasta el coxis, en el nombre de Jesús recibe un alineamiento divino. Y ese alineamiento es el que hace Dios, y que el fuego del Espíritu en este momento empiece a quemar y empiece a quemar toda enfermedad, toda obra del enemigo en el nombre de Jesús, y que sea Dios el que ponga tu mano sobre tu cuerpo. En el nombre de Jesús, trayendo sanidad a tus músculos, a tus huesos, a tus tendones. Declarar que el Señor te activa y te da nuevas neuronas cada día, que tu memoria se activa, que tu capacidad intelectual cada día es mejor, que tu creatividad cada día es mejor, en el nombre de Jesús, que tu vista no se va a oscurecer, como dice la palabra, vas a ver bien, vas a tener una vista sana, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora declara, por tus llagas he sido sanado, por tus llagas he sido curado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora decir conmigo, Padre Dios, yo declaro que mi alma no va a llevar ningún dolor, Señor. Mi alma no va a llevar ninguna tristeza, no va a llevar ninguna angustia, ninguna amargura en el nombre de Jesús, no va a llevar depresión en el nombre de Jesucristo de Nazaret, no va a llevar ningún trauma, ningún temor en el nombre de Jesús, ningún pánico en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús declaramos ahora. Declaramos que tu alma le pertenece en un 100% al Señor y que el Señor es el que sana todas tus heridas. Él es el que sana todas tus heridas. En el nombre de Jesús. Cuando estás angustiado, puedes acudir a Él
que es el que te va a sanar, el que te va a consolar, el que te va a fortalecer. El Señor es el que nos sana, es el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor es el que te sana. El buen pastor es el que está todo el tiempo con sus ojos puestos sobre vos, a ver cómo estás, qué necesitas, que ninguna se pierda. En el corazón del pastor está cada una de sus ovejas, y en el corazón de tu pastor, que es Jesús, estás vos. No se olvidó de vos, nunca se olvida de vos. Estás en su corazón, hermano querido. Así que nunca le des lugar a Satanás de que te haga sentir que nadie se acuerda de vos, que estás solo, que estás en una soledad. No, la soledad con Cristo no existe. Aunque vivas en un barrio alejado, donde está el Espíritu de Dios, no hay soledad, hermano. Se va la soledad. Así que en el nombre de Jesús, declará que el Espíritu Santo llena todo tu ser, que el Espíritu Santo te da gozo, te da vida, te da abundancia. El Espíritu Santo está en tu vida. Ahora decí conmigo: Señor, yo declaro en este momento que el Espíritu de Dios, Señor, yo hago pacto con el Espíritu Santo de Dios, y yo estoy ligada al Espíritu Santo de Dios, y rompo todo pacto consciente o inconsciente que yo haya hecho con las cosas de este mundo, Señor. Nada de las cosas de este mundo me van a apartar del amor de Dios. En el nombre de Jesús, ningún espíritu inmundo de idolatría, de hechicería, porque nadie tiene el poder que tenés vos, nadie te puede igualar, y eso entendelo, hermano. Aunque te estés pasando por el valle de lágrimas, nadie se puede igualar a Dios. No hay ningún Dios, ningún brujo, ningún pai, ninguna mai, nadie puede igualarse al poder de Dios, porque ellos no son Dios. Y en el nombre de Jesús, ahora declará que el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Porque eso es lo que dice la palabra. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Él es el que te va a revelar los misterios que están ocultos en la palabra. Ahora decí conmigo: Señor Jesús, en este momento, Señor, yo me preparo, Señor. Decí: yo me preparo para recibir todos los tesoros de la tierra, Señor. Los tesoros del cielo, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vos te preparás y aún sacá de tu mente toda negatividad de que vos sos pobre, de que la plata es para otro, de que las bendiciones son para otro. Sacate todo eso de la cabeza, porque la palabra de Dios no dice eso. Para aquellos que lo aman, para aquellos que proclaman su nombre, para aquellos que lo adoran y viven haciendo su voluntad, son estas bendiciones. Así que son para vos, hermano. Son para tu vida, ¿sí? Declarar que vos te preparás como ese mayordomo que va a saber administrar todo lo que Dios le da, sea en bienes, o sea espiritualmente, o sean dones. Todo lo que Dios te da lo vas a saber administrar bien. Aún tu relación con tu familia, tu relación con tu esposo, vas a ser un buen mayordomo de todas las cosas. Ahora declara conmigo: Padre amado, yo levanto mis manos, Señor, y recibo las vestiduras como reyes y sacerdotes. Señor, yo declaro que soy rey, Señor, para reinar en cada situación, en cada dificultad, en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos. Pero soy un sacerdote, Señor, para ministrarte, para predicar tu palabra, para compartirla, Señor, para adorarte, para levantar esos altares de adoración, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora decí conmigo: yo recibo las vestiduras como embajador del reino de los cielos. Vos recibís esas vestiduras. Amén. Y decí conmigo: bueno, Señor, yo ahora recibo, Señor, esas vestiduras, pero también, Señor, en esta noche, Señor, yo me pongo toda la armadura de Dios, desde la cabeza hasta los pies.
Decí conmigo, Señor, yo visto mis lomos con la verdad y con la justicia. Y la verdad nunca se va a separar de mi vida, nunca se va a separar de mi boca, nunca va a dejar de estar en mi corazón ni en mi mente, Señor. Declará ahora que vos vestís, calzás tus pies con el apresto del Evangelio de la paz, porque vos vas a llevar la palabra ahí donde te muestre el Señor, vos vas a soltar paz ahí donde la gente tenga angustia, incertidumbre. La palabra de Dios no va a faltar de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos, por la tercera y cuarta generación, dice la palabra de Dios. Esa es la promesa que yo tomé para mi vida, y yo la declaro para mi vida y la declaro para mi familia de sangre, de mi sangre, y de la familia de la sangre de Cristo. Yo declaro que nunca va a faltar la palabra en tu boca, hermano. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declará que ahora te pones todo el escudo de la fe. Y pones todo el escudo de la fe porque tenemos que estar muy fortalecidos contra todo ataque del diablo. En el nombre de Jesús. Y en este momento vamos a poner delante tuyo, Señor, toda la actividad de este fin de semana. Vamos a poner, Señor, la salida a los barrios, atando todas las obras del diablo para que el diablo no se pueda meter, para que la iglesia pueda trabajar coordinadamente, en armonía y en unidad. Declaramos la armadura de Dios sobre cada hermano que va a estar trabajando, va a estar sirviendo, en el nombre de Jesús, y aún por los que van a estar orando, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declara ahora que vos te pones el yelmo de la salvación para cuidar tu mente, tu alma, y tomás la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y con ella vos le vas a cortar la cabeza al diablo. Cortás a la derecha, cortás a la izquierda, cortás adelante, cortás atrás, cortás arriba de tu cabeza y aún debajo de tus pies, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y declarás ahora que vos haces pacto para vivir con la palabra. Y la palabra va a guiar tu vida cada día de tu vida. Amén, amén. Bueno, hermano, ahora te dejo con el pastor. Espero que realmente puedas estar muy preparado para recibir la palabra que Dios trae para tu vida hoy. Amén. Besitos, nos vemos el domingo si Dios quiere. Chau, chau. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Esperamos que se encuentren muy, muy bien y que podamos disfrutar este tiempo. No sabemos por qué hoy hay alguna cuestión que no nos permite ver el chat, así que no podemos estar viendo los mensajes que ustedes están pasando, por lo menos vía la pantalla. Yo voy a tratar de colocar después mi celular, pero cualquier cosa lo pueden mandar a través del celular. Así que vamos a compartir la palabra. Estamos con buen tiempo dentro de todo. Y vamos al libro de Lucas capítulo 22. En Lucas capítulo 22 vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 34. Del 24 al 34, ¿sí? Lucas 22, del 24 al 34. Habla una situación, o sea, viene desarrollando el tema después de la última cena o de la Santa Cena, ¿sí? Y dice el versículo 24, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, dice: tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Está hablando de un altercado entre los discípulos, de los que habían compartido, los 12 que habían compartido la cena con el Señor, una cena de intimidad. Y ellos, como Jesús le había dicho, de que Él volvía al Padre, ¿no es cierto? Y todo, ellos, se empiezan a preocupar quién va a ser el que va a manejar el grupo, quién va a ser la cabeza del grupo, ¿no? Tremendo. Pero esto es otra predicación, ese es otro tema, así que no lo vamos a ver ahora. Y dice que en esa instancia Jesús les dice:
Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, dice, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. Cualquier parecido con nuestra realidad hoy no es pura coincidencia, ¿no? O sea, evidentemente pasó siempre, dice. Pero no será así entre ustedes, dice, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, dice, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, dice, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Dice, sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas, ¿sí? Y en otra versión dice algo así como en mis momentos difíciles, ¿no? Dice, por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa, en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Inmediatamente, versículo 31 dice, Simón, Simón, hablando de Pedro, ¿no? Dice, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y cuando tú te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, dice, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Y Jesús le dice, Pedro, te digo hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Bueno, ahí la historia sigue, pero quiero resaltar algunas cuestiones que creo que son muy importantes. La pastora estuvo hablando algo de esto, ¿no es cierto? Decir que estamos en tiempos donde vemos que surgen muchas dificultades, y uno ora con el Señor, ¿no es cierto? Es decir, inclusive como pastor uno se preocupa por estas cosas y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es el tema? ¿No es cierto? Y buscamos ahí permanentemente alguna respuesta en el Señor, obviamente, en quién vamos a buscar la respuesta, ¿no? Y él me llevaba de vuelta, por ejemplo, a ver esto, ¿no? Es decir, que en un momento... Primero, las mezquindades humanas que estaban entre ellos mismos como están entre nosotros, ¿no? Es decir, Jesús le dice de que no va a estar más con ellos, que tiene que entregar su vida, una serie de cosas, y ellos se empiezan a preocupar por quién va a ser el que va a manejar el grupo. Una cosa bastante horrible, diría yo, por lo menos si yo fuera el que está en el lugar de Jesús. Me sentiría muy mal de que la única reacción que tuvieran es quién va a ser el que manda en realidad, porque evidentemente por lo que enseña Jesús se ve que estaban pensando a ver quién iba a ser el más importante, ¿no? Quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el jefe, digamos, ¿no? Y Jesús ahí es donde les enseña que el reino de los cielos es diferente del reino de la tierra, así que acá en la tierra, como dice, ¿no es cierto? Dice, los reyes oprimen a sus súbditos, dice, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores, o sea, ellos se halagan a sí mismos, ¿no es cierto? Y nos quieren hacer creer que ellos nos cuidan y un montón de cosas, cuando en realidad no es así. Pero bueno, esa es la ley del mundo, el mundo se maneja así, acá en la China, en todos lados, pero el Señor lo que les está marcando acá, porque los está preparando para vivir acá en la tierra, pero bajo condiciones diferentes, es decir, en el reino de los cielos, la cosa es al revés, es decir, la persona que delante del Señor realmente pasa a ser más importante es el que más sirve a los demás. Y que en el reino de los cielos, mayor o menor, ahí no existe, digamos, eso, sino que nuestro servicio, digamos, sincero al Señor, lo que nos da una relación con el Señor. No nos va a dar ni jineta, ni dinero, ni recursos, ni nada por el estilo, sino nos da una posición, a ver, como que el Señor se agrada de una manera realmente diferente con aquel que sirve con un corazón sincero, con un corazón íntegro a todos, ¿sí? Que con aquel que sirve parcialmente o con aquel que quiere que lo sirvan. Esa es la gran diferencia. Ahora, lo más interesante, ¿no es cierto?, que quiero recalcar, que dice, ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas, es decir,
en los momentos de dificultad que Jesús pasó. La pregunta es, si Jesús pasó momentos de dificultad, ¿nosotros podemos creer que no lo vamos a pasar o podemos creer que nuestra vida va a ser distinta en ese aspecto? ¿O qué es lo que creemos cuando pensamos en lo que es realmente la vida cristiana? Porque pareciera que en algunos momentos se presenta en la mente de los creyentes una fantasía de que cuando nosotros tenemos al Señor no vamos a tener dificultades, o que a partir de que tengamos al Señor, digamos, vamos a estar libre de las cuestiones que tienen todos los demás, ¿sí? Por alguna causa, eso no se da con una persona sola, se da generalmente, es así. Probablemente porque en algún momento también se predicó esto, ¿no? Como que el Señor es el solucionador de todos tus problemas, y entonces queda como un pensamiento de que los problemas no existen. En realidad, una cosa es que el Señor pueda intervenir en tus dificultades y darte la salida, tenderte la mano, mostrarte cómo resolverlo, y otra cosa es que los problemas no existan. Los problemas existen, lo que sí, en el Señor vamos a tener las respuestas para las distintas dificultades. Ahora, el tema es si yo estoy dispuesto a pagar el precio de tomar las decisiones que tengo que tomar. Y ese es otro tema que no lo vamos a charlar hoy, pero sí es importante que sepamos que Dios nos da las respuestas. Inclusive muchas de esas están escritas en la palabra de Dios muy claramente. Otras hay que discernirlas, pero la gran mayoría están escritas muy claramente. Y el problema es que en nuestro tiempo nosotros no queremos tener problemas, pero cuando vemos cuáles son las soluciones que nos plantea el Señor, no queremos enfrentar el problema como el Señor nos dice, y entonces seguimos conviviendo con el problema, ¿no? Y después nos quejamos, digamos, de la situación, pero en definitiva la situación es porque no estoy siguiendo el consejo, y tal vez seguir el consejo es tomar decisiones que pueden ser difíciles o dolorosas o qué sé yo, que me puede generar, digamos, como una tensión, ¿no es cierto? Y todo. Por ejemplo, el hecho de no enfrentar, digamos, las dificultades me da una aparente tranquilidad porque no estoy confrontando, pero después obviamente me vuelvo a encontrar siempre con el mismo problema, ¿no? Entonces es una forma engañosa de querer o de creer que se pueda resolver. Ahora, lo interesante que quería rescatar en esto, y que no es la primera vez que se ve, ¿no es cierto?, en la palabra, ¿no es cierto?, y todo, es que cuando él está hablando de esto y le está hablando de que el Señor ha recibido un reino, que el Padre le ha dado un reino y que él le va a compartir, digamos, le va a dar un reino a ellos y van a compartir una mesa, y parece que todo está fantástico en esa promesa, es como que cambia, da un giro y le habla a Pedro y le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, o sea, le está hablando a Pedro, pero le está hablando a todos, dice, y dice que Satanás pidió zarandearlos a ustedes, dice, como si fueran trigo, o sea, ¿sí? Es decir, eso era como se hacía cuando se hacía la cosecha, que se sacudía la espiga, se golpea, ¿no es cierto?, para que salte el grano por un lado, ¿no es cierto?, y queda todo lo que es el bagaje por el otro lado, y es sorprendente que en medio de esa dificultad que le termina de decir, ¿no es cierto?, esto, decir, y uno dice, ¿qué pasó? Decir, porque primero estaban compartiendo una cena. En el libro de Lucas nosotros vemos que el Señor dice cuánto deseó pasar ese momento, después el Señor le termina revelando que alguien lo va a traicionar, que él tiene que entregar su vida, que tiene que hacer memoria de eso, que yo parecía una cena de intimidad, y después la cosa se complica, ¿no? ¿Dónde se complica? Se complica en principio cuando vemos que el corazón de ellos, ¿sí?, abrió una puerta, por ejemplo, tal vez a un egoísmo, una ambición, cuando empezaron a tener un conflicto entre ellos, ¿no? Dice, tuvieron además un altercado, es decir, el altercado abrió la puerta, la dificultad, la discusión abre la puerta para que el enemigo pueda entrar. Y en este caso es el altercado entre los discípulos, que incluía también a Judas, el que le iba a traicionar, y es interesante que en esta circunstancia, ¿no es cierto?, decir, Jesús ve
que Satanás ha tomado autoridad sobre la vida de ellos y se vuelca a Pedro, no porque estuviera mejor, porque Pedro iba a ser uno de los que iba a ser zarandeado, y le dice algo que es muy interesante, ¿no es cierto? Le dice que van a ser zaranderos como si fueran trigo, y Jesús dice, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. O sea, qué interesante es que cuando nosotros vemos que el Señor está actuando en este caso, el Señor puede discernir, digamos, el zarandeo sobre sus discípulos y lo que hace es interceder, orar. Ahora, no ora para que dejen de zarandearlo. Y esto es llamativo, ¿no? El Señor no oró, no dice, pero yo he orado para que no los zarandee más, ¿no? He orado para que el Padre no permita que sean zarandeados, yo he orado para que nunca, jamás Satanás los pueda zarandear. No, dice que Él oró para que no falle su fe, o sea, cuando lo estén zarandeando, a Él y a los otros. Entonces, parece que este zarandeo, si bien puede ser hecho porque se abre una puerta, porque uno en algún momento le da espacio, le da oportunidad al enemigo para que el enemigo pueda reclamar delante del trono de justicia el poder zarandearnos, pero la intercesión de Jesucristo no es que se evite eso, porque evidentemente eso se abre por una decisión nuestra, consciente o inconsciente, le damos autoridad al enemigo para que el enemigo pueda reclamar e intervenir para sacudirnos, pero así como le pasó a Job, ¿no? Lo de Job fue distinto, lo de Job no fue por una discusión con nadie, sino que fue porque tenía miedo de que pasara algo a su familia, tenía miedo de perder sus cosas, tenía miedo de que en algún momento esa prosperidad que vivía se perdiera, y bueno, y eso fue la puerta que permitió que el enemigo tuviera, digamos, derecho de reclamar una autoridad para zarandear a Job y todo lo que Dios le había dado a Job. Entonces nosotros tenemos que ver, digamos, un poco cómo es el procedimiento, ¿no es cierto? El procedimiento, en principio, es que el enemigo toma lugar sobre nuestra vida porque alguna puerta abrimos. La puerta puede ser de muchas maneras, puede ser por discusiones, por divisiones, porque nos enojamos, porque ambicionamos, porque deseamos cosas que no debiéramos desear, porque tenemos miedo, porque un montón de cosas son las que, porque dudamos del Señor, porque dudamos del respaldo del Señor, porque creemos que lo que para el Señor es importante tal vez no sea tan importante para nosotros. Hay muchas cosas que abren puertas y obviamente no vamos a tener el tiempo de desarrollar todos esos temas hoy, pero sí es importante que vos sepas que siempre que aparece el enemigo sobre tu vida es porque alguna autoridad ha recibido, y generalmente es alguna acción que consciente o inconscientemente, voluntaria e involuntariamente hemos hecho y que da esa autoridad. Y el Señor permite eso, pero lo bueno es que en este caso, fíjese que la intercesión es para que no falle tu fe. En esto dos cosas. Primero, saber que el Señor intercede todavía por nosotros, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. También lo otro es el hecho de que nosotros lo que va a tentar, digamos, el zarandeo, lo que viene para quitarnos el zarandeo, que creo que la pastora hizo en algún momento una referencia similar, es la fe. Es decir, el ataque es contra la fe. La acción es contra la fe, porque el enemigo sabe que si nos quita la fe, nos quitó todo. Si el enemigo consigue que nosotros nos apartemos del Señor, ya conquistó todo, porque perdemos absolutamente todo. Y perdemos toda posibilidad de todo. Entonces nosotros tenemos que saber que esa lucha, ¿sí? Como veníamos diciendo en todo este mes, porque este mes es el mes de la fe, y venimos hablando de la fe y de aquellas cosas que atacan la fe, y cómo fortalecer nuestra fe, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber que siempre cuando estamos siendo zarandeados, lo que va a atacarse es nuestra fe. ¿Y qué tenemos que hacer? Fortalecer nuestra fe. Fortalecer nuestra fe. Porque el ataque es contra la fe. El ataque es directamente contra la fe. La fe es la capacidad no solamente de creer en Dios, sino también el poder mantenernos firmes al lado de Él, poder sostener inclusive las promesas que hemos hecho con Él. Porque la fe tiene que ver con confianza, con poner nuestra confianza en Dios, pero también tiene que ver con
nuestra fidelidad a Dios, ¿sí? Y esto es muy interesante. En este caso, Pedro no entiende lo que el Señor le está diciendo, porque el Señor le dice no solamente que ha intercedido para que no le falle la fe, sino que también dice que cuando te hayas vuelto a mí, y este es un punto, quiere decir que el Señor sabe que en un momento cuando estamos siendo atacados, en un momento cuando viene esto contra nosotros tendemos a sacar la mirada del Señor. Tendemos a desplazar nuestra mirada del Señor. Y cuando desplazamos la mirada del Señor, ahí es cuando nosotros somos zarandeados, completamente zarandeados. Ahí es el momento peor del zarandeo, ¿sí? Y sin embargo, él dice, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Quiere decir que el Señor sabía que Pedro era aquel que tenía, en todo caso, el temperamento o la actitud correcta para ser fortalecido. Él podría haber orado por cualquiera de los otros. Fíjense que él vio que todos iban a ser zarandeados. Sin embargo, el Señor elige a Pedro, en este caso nuevamente, para que él sea aquel que pueda fortalecer a sus hermanos cuando él se vuelva al Señor. Y en esto quiero decirte justamente herramientas para poder sostener nuestra fe en medio del zarandeo, ¿sí? Porque tal vez vos estás en este momento, justamente estás pasando por un zarandeo. Tal vez todos los que estamos acá estamos pasando por un zarandeo, ¿sí? Yo creo que este es un tiempo donde el mundo está siendo zarandeado, creyentes y no creyentes. La diferencia está que los creyentes, digamos, por ahí podemos hablar entre nosotros, por ahí podemos buscar ayuda, qué sé yo, y aquel que no tiene a nadie lo que hace es tratar de ver cómo la sobrelleva o explota todo y se pudre todo, ¿sí? Por eso aquellos que no tienen al Señor van a armar lío, van a armar realmente dificultad, y aquellos que tienen al Señor van a tratar de pacificar. Pero en el medio del zarandeo, ¿sí? En el medio del zarandeo, no quiere decir que aquellos que tratamos de pacificar estamos fantásticos, no, estamos en el medio del zarandeo tratando de poner paz. Y los otros están en el mismo zarandeo, solamente que no tienen paz y no la pueden lograr si no la reciben de nosotros. Y esto es muy importante saberlo. Ahora, el Señor nos deja escrito en Hebreos capítulo 12, 2 justamente una llave que para mí es importantísima. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, es decir, el maltrato, la burla, todo lo que pasó, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acá hay una llave. ¿Cuál es la llave? Y que lo vemos en el otro pasaje, cuando dice, y cuando te hayas vuelto a mí, ¿sí? En este caso es, cuando nosotros estamos en el medio del zarandeo, nuestra vista va a mirar para cualquier lado, porque nos están zarandeando, ¿sí? Está ahí sacudido. Lo que tenés que hacer en ese momento es hacer tu esfuerzo tiene que estar volcado en dos cosas. Que no te roben la fe, ¿sí? Así como muchas veces se ve, ¿no es cierto?, que viene un motochorro a robar una cartera y la mujer se agarra de la cartera y no se la quiere largar. Bueno, vos agarrate de la fe y no se la sueltes al enemigo. No te entregues, no entregues tu fe, ¿sí? Peleá esa batalla, pero al mismo tiempo mirá hacia Jesucristo y decís, Señor, ayúdame, ¿entendés? ¿Por qué? Porque vos estás mirando que te están afanando la fe, mirás el lío, mirás lo que tenés ahí y vos tenés que girar la cabeza, volverte al Señor y mirarlo a Él y decir, Señor, ayúdame en esto. ¿Por qué? Porque Él es aquel que él no solamente es el autor, ¿no es cierto?, sino que es el consumador, o sea, es el que lo logró. Es aquel, ¿sí?, que pudo alcanzar, ¿sí?, o sea, consumar completamente esa fe. Es decir, no se la pudieron quitar, no se la pudieron arrebatar. Él dice que él siempre veo, ¿no es cierto?, el Señor luchando en oración después en el Getsemaní, ¿sí?, desesperadamente, para no perder esa fe, que tenía, y dice que le pusieron una imagen, ¿sí?, que le trajo gozo, es decir, puesto el gozo, ¿sí?, delante de él, dice que sufrió la cruz, o sea, él vio la salvación del mundo, él vio nuestra salvación, y eso es lo que lo motivó. Y vos tenés que tener visión de Cristo, es decir, si vos mirás que te están queriendo sacar acá las cosas, y sacás la vista del Señor, lo más probable es que te la arranquen de las manos. Pero si vos cuando estás sosteniendo tu fe mirás al Señor, ¿sí?, el Señor te va a dar una visión de por qué
¿Por qué es importante sostener la fe? Que la fe no es sostenerla para que vos estés bien, la fe es necesario porque mucha gente depende, ¿sí?, de lo que vos puedas hacer, depende de tu testimonio, depende de que vos puedas sostenerte. Mucha gente depende, su salvación depende del plan que Dios tiene a través tuyo. Y si vos perdés esa fe, ese plan, por lo menos a través tuyo, se corta, se quiebra. Jesús no fue a la cruz porque pensó en él. Jesús fue a la cruz porque hubo un gozo puesto delante de él, que fue el ver la obra que el Padre iba a hacer a través de ese padecimiento, a través de esa muerte en la cruz, a través de ese sufrimiento en la cruz. Ahí Jesús vio, ¿sí?, que él tenía que pagar ese precio porque la respuesta a ese precio iba a ser una tremenda salvación, una tremenda salvación. ¿Sí? Millones y millones y millones de personas, ¿sí?, siendo rescatadas de una vida sin sentido, siendo rescatadas de la indignidad, siendo rescatadas del mismo infierno en la tierra y por la eternidad. Y esa es la cuestión. Si vos entendés que lo importante no es el hecho de que vos estés bien, sino que vos tengas un sentido de propósito, un sentido de existencia. Cuando Cristo te rescata para que vos entiendas que tu vida tiene un proyecto en Dios y ese proyecto es la salvación de mucha gente. Tal vez, no sé cuántas personas serán, tal vez cientos de personas, tal vez miles de personas. Uno no puede saber cuántas personas son las que pueden llegar a ser salvas a través del testimonio de uno, de la vida de uno, de la forma en que vos le podés presentar el amor del Señor. No lo sabés, ¿sí? Y obviamente que siempre tu mayor dificultad va a estar sobre las personas, digamos, que afectan más tu vida. ¿Por qué? Porque afectan más tu vida y el enemigo es estratégico, entonces él siempre va a venir a socavarte en la parte que más te duele, siempre va a ser así. Ahora, fíjense, ¿no es cierto?, que es interesante esto. ¿Por qué? Porque acá está hablando de Jesús, ¿no? Y entonces uno puede empezar, porque el enemigo viene y te siembra, ¿no es cierto? Bueno, pero a Jesús, el Hijo de Dios, yo no soy Jesús, y todo ese tipo de cosas, lo cual es una mentira porque es cierto, no sos Jesús, pero dice el mismo Jesús que nosotros podemos llegar a hacer cosas mayores que las que él hizo. Entonces ahí tenemos que creerle o no creerle, ¿no? Y eso es una cuestión de fe, ¿tá? Pero cuando nosotros vamos al libro de Hechos, en el capítulo 7, ¿sí?, vemos la situación de Esteban. Esteban era un joven, era un discípulo, ni siquiera llegó a ser un apóstol, nada por el estilo, y por el solo hecho de predicar a Jesucristo, por el solo hecho de declarar que para él Jesús era el Mesías, el Cristo, el enviado, y qué sé yo, ¿no es cierto?, estaba siendo cuestionado, finalmente es apedreado, ¿no? Y dice, ¿no es cierto?, en el versículo 55, si no me equivoco, ya lo vamos a corroborar, Hechos capítulo 7, en el versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, versículo 56, ¿no? Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, dice, se taparon los oídos, se arremetieron contra él, dice, echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que llamaba Saulo, dice, apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué terrible historia, ¿no? Pero fíjense que en medio de esa dificultad, en medio de esa situación tremenda, él mantiene los ojos puestos en Jesucristo y en el Padre. Ve al Padre, ¿sí?, sentado en el trono, y a Jesucristo sentado a la diestra, y lo llevan afuera y lo apedrean y todo eso, y él puede inclusive
alcanzar el nivel de Jesús, el mismo nivel de Jesús, que mientras que lo están matando, lo están apedreando por causa de la fe, él declara las palabras de Jesús que no tome en cuenta, ¿sí? Los pecados de esta gente, ¿sí? Que no tomen en cuenta los pecados de esta gente, así como Jesús dijo, porque no saben lo que hacen. Entonces quiero decirte que la vida del cristiano no es color de rosa, la vida del cristiano no es, como digo siempre, no es Fantasilandia, no es Disney, ¿entendés? No es Hollywood. La vida del cristiano es una vida de esfuerzo, de trabajo, de entrega, de sacrificio, donde uno muchas veces es probado de maneras duras, pero lo importante en eso es justamente poder poner los ojos en Jesús y poder sostener realmente nuestra fe. ¿Por qué? Porque la lucha es por la fe. El enemigo sabe que si nos quita la fe, si permite que nosotros, si nosotros permitimos que Él nos arrebate la fe, nosotros estamos perdidos. Y esto es importante saberlo porque esa es la gran lucha siempre, ¿no? Ahora, ¿por qué yo tengo que, y con esto cierro, ¿no? O creo que cierro por lo menos, ¿por qué tenemos que sostener esta fe? Por ejemplo, bueno, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, ¿sí? Dice, Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos le enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Cristo fue destinado antes de que el mundo fuera creado, pero se dio a conocer en los últimos tiempos para beneficio de ustedes, ¿sí? Dice, por medio de Cristo, ustedes son fieles a Dios, quien resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio honor. Por eso han puesto su fe y esperanza en Dios. Quiero decirte que si nosotros nos ponemos los ojos en Jesús, perdemos justamente esta capacidad. Dice, por medio de Cristo ustedes son fieles a Dios. Nuestra fidelidad, nuestra fe se sostiene por medio de Cristo. Cuando saco la mirada de Cristo, estoy en problemas. Cuando permito que las circunstancias que me rodean, ¿sí? Que me están sacudiendo, ¿sí? Me roben la fe, estoy en problemas. Yo no puedo evitar que vengan esas circunstancias, porque en algún momento, aún por mi propia naturaleza, voy a abrir una puerta, el enemigo va a tomar alguna autoridad y va a pedir para zarandearme. El Señor sabe que si yo mantengo los ojos puestos en Jesús, voy a salir fortalecido, voy a estar inclusive mucho mejor preparado. Mi fe va a salir fortalecida y cada vez va a ser más difícil para el enemigo poder quitarme aquello que es el tesoro que he recibido al recibir a Jesucristo, que es la fe en Dios, la fe que viene del Cristo, la fe que viene a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo quiero instarte en esta noche a que si estás en este momento, ¿no es cierto?, siendo sacudido, si en este momento vos sentís que estás bajo ataque, si sentís que estás siendo zarandeado, ¿sí? Bueno, una de las herramientas, ¿no es cierto?, es la alabanza, es declarar los salmos aquellos con los cuales te podés sentir identificado, pero siempre, siempre, siempre con los ojos puestos en Jesús. Porque si vos declarás los salmos, cantás alabanza, pero seguís mirando las circunstancias, seguís mirando aquello, ¿sí?, que te están zarandeando, ahí literalmente es altamente probable que te roben esa fe. Así que afirma tu fe y afirmala en aquello que es duradero, afirmala en aquello que es permanente, ¿sí? Y aquello que es permanente es que hubo alguien, ¿sí?, nuestro Señor Jesucristo, que Él te sacó, fíjate lo que dice acá, ¿no? Dice, Dios los rescató a ustedes, o sea, nosotros, nos rescató a nosotros de una vida sin sentido que llevábamos antes. O sea, la pregunta es, ¿volveremos habiendo recibido semejante salvación, habiendo entendido que Cristo dio la vida, que el Padre hizo una obra extraordinaria, un sacrificio extraordinario para sacarnos de una vida vacía y sin sentido? ¿Volveremos a esa vida sin sentido o nos afirmaremos en la fe? Yo he decidido afirmarme en la fe. No porque no tenga problemas, justamente porque en medio de los problemas la fe es lo único que hace que lo pueda superar. Y te quiero decir, aquellos que no tienen
al Señor y todo eso, tienen los mismos o peores problemas que vos, solamente que no te van a decir que los tienen, y seguramente cuando vos le digas, ¿no es cierto? Decís, ¿cómo estás? Bien, te va a decir, bien, 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 no, maravilloso. Y cuando vos te sientes con ellos, te van a mostrar que están en un mundo de fantasía, pero la verdad es que ellos saben en su corazón que no es así y tienen un mundo vacío. Y vos sabés que vos estabas así, ¿sí? Antes de recibir a Cristo. Entonces no te olvides de dónde te sacó el Señor, no te olvides en la obra que el Señor hizo. Sé agradecido al Señor por la obra, afirmate en la fe, mirá a Cristo, aunque te estén queriendo sacar la fe, ¿sí? Agárrate fuerte y mirá a Cristo y pedí su auxilio y hacerle que te permita ver aquello que no están viendo tus ojos, ¿sí? Para que vos puedas sostener tu fe en este tiempo. Así que la palabra es fortalecer tu fe, poner los ojos en Jesús. Eso no es solamente algo que puede lograr personas super fe. No, no, no. Lo que vos necesitas es llenarte del Espíritu Santo. Por eso estas reuniones de oración y todo. Tenés que pedirle, Señor, yo necesito la plenitud del Espíritu Santo. Necesito tener firme mi fe. Aunque esté en medio de un zarandeo, yo voy a mantenerme firme porque sé que de esto voy a salir fortalecido. Y esto es una decisión que solo vos podés tomar, ¿sí? Por mi vida, solo yo puedo tomar. Ahora, quiero decirte, el Señor intercede por vos y la iglesia también intercede por vos. Hermano, vos tenés que estar orando, ¿sí? Por todos los hermanos que estén en este momento zarandeados. ¿Quiénes son los que interceden? Aquellos que están firmes. Aquellos que están más firmes, ellos interceden por todos los demás. Aquellos que se sienten un poco más fuertes, interceden por los demás. Señor, fortalece la fe de mis hermanos. Señor, afirmalos para que no aflojen, para que el enemigo no los haga caer, ¿sí? Y esto es lo que tiene que ser parte de nuestra oración diaria. Eso no es que tenés que esperar al martes, al jueves o al viernes, eso lo tenés que hacer todo el día, todos los días, porque sabemos que estamos en guerra. Y en esta guerra, ¿sí? Permanentemente vienen contra nosotros o contra nuestros hermanos. Esto es así todos los santos días, ¿sí? Entonces, oremos para que el Señor nos fortalezca, oremos para recibir esta palabra y sabemos que nos podemos unir a la intercesión de nuestro Señor Jesucristo para fortalecer la fe de todo el cuerpo de Cristo, no solamente de nuestra congregación, sino de toda la iglesia de Jesucristo. ¿Ok? Bien, oramos juntos. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por todo este tiempo de oración que hemos tenido, gracias por la inspiración que le has dado a nuestra pastora también, Señor, y que le has dado esa fortaleza para pelear en cada batalla, aún en medio, Señor, del zarandeo, levantarse, Señor, para interceder, para clamar, para guerrear, para pelear, porque sabemos, Señor, que en vos está la victoria. Sabemos que nos has rescatado, Señor, de una vida sin sentido. Sabemos que nos has sacado, Señor, aún de tradiciones que teníamos de nuestros padres y que no nos han servido para tener una buena vida. Pero hoy, Señor, estamos bajo tu amparo, bajo tu dirección y sabemos que el enemigo podrá en algún momento, Señor, pedirnos para zarandearnos, pero por la fe, Señor, y por sostenernos en esa fe, vos, Señor, quitarás de sobre nosotros al enemigo y nosotros lo veremos caer, Señor, así como cuando habían sido enviados, Señor, los discípulos a predicar y Jesús vio como Satanás caía como un rayo desde el cielo, Señor. De la misma manera, por el servicio, por la convicción de fe, por mirar a Jesucristo, por afirmarnos, Señor, en la iglesia, es como veremos caer a Satanás, Señor, y él ha sido vencido ya en la cruz del Calvario y nosotros veremos, Señor, tu salvación. Declaramos, Señor, por tu palabra, que no es en nuestras fuerzas, como pensó en su momento Pedro, que él en sus fuerzas iba a poder sostener. No, no, no es con tu fuerza, Señor, o sea, es con tu fuerza, no con la nuestra. No es con nuestra fuerza que nos podremos sostener, es con tu fuerza. Por eso hoy buscamos la llenura del Espíritu Santo y te pedimos, Espíritu Santo, fortalece nuestro espíritu, trae a nosotros memoria de todo lo que has hecho, todo lo que el Padre ha hecho a nuestro favor, todo lo que Jesucristo ha hecho a nuestro favor y todo lo que cada día vos haces a nuestro favor. Danos una visión del reino de los cielos para que podamos ver y entender las cosas profundas de la vida, las cosas que tienen un valor de verdad, que no son oro y plata, no, esos son metales
que el hombre considera preciosos, pero también inclusive son metales que pueden llegar a arruinarse. Pero, Señor, la salvación, la fe que nos has dado, esta certeza de saber que estás con nosotros, que tu amor es incondicional sobre nuestra vida, Señor, eso no tiene precio, no tiene valor. Y el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros no tiene precio, no tiene un valor que lo pueda comprar. Por eso, en esta hora nos afirmamos en esa fe, declaramos esa fe, nos fortalecemos en fe y echamos fuera a todo espíritu inmundo que viene para hablarnos, para confundirnos, para tratar de desviarnos de aquello que es la verdad. El mentiroso que viene para decirnos cosas que son engañosas, que viene para hacernos fluctuar en nuestra fe, que quiere, aunque nosotros abandonemos la fe, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Cerramos la boca del mentiroso, cerramos la boca del engañador y te pedimos, Espíritu Santo, que traigas a nuestra memoria la verdad, que nos permitas repasar aún la trayectoria que hemos venido pasando desde el día que te conocimos hasta acá. Pero también, Señor, traernos a memoria cómo fue el antes de ese día, de dónde vos nos sacaste, de dónde vos nos rescataste, para que tengamos gratitud en nuestro corazón, para que seamos hijos agradecidos, para que aún seamos agradecidos de todo lo que nos has dado. No solamente, Señor, nos has rescatado, nos has dado una familia, nos has dado una iglesia, nos has dado a un ministerio, nos has dado la posibilidad de servirte, nos has honrado, Señor, nos has considerado aptos para la obra del ministerio. Y eso, Señor, no tiene precio, no tiene precio. ¿Qué podrá decir, Señor, una persona de nosotros si no entiende tu obra, si no conoce tu obra? ¿Qué valor tendrá, qué autoridad podrá tener la palabra de alguien que cuestiona nuestra vida, Señor, cuando no tiene al Cristo, cuando no conoce la obra que vos estás haciendo? Y si no es capaz de discernir lo que has hecho en nosotros, Señor, ¿qué fundamento puede tener en todo lo que diga? Por eso, Señor, declaramos en esta hora que nuestra fe y nuestra confianza está puesta solamente en vos. Vos sos el único que nos conoce. Vos sos aquel que pagó el precio para nuestro rescate. Vos sos aquel que nos ha dado el valor verdadero. Vos sos el único que entiende quiénes somos nosotros y sos el único capaz de poder saber cuál es el valor de nuestra vida, el precio de nuestra vida y el sentido de nuestra vida. Solo a vos, Señor, te damos gloria. Solo a vos te damos honra. Solo a vos te damos alabanza. Solo a vos, Señor, autor y consumador de la fe. Solo a vos, Señor, te reconocemos. Padre nuestro, Padre eterno, solamente a vos te reconocemos. Dios único y todopoderoso, solamente reconocemos la obra del Espíritu Santo y todo lo demás no tiene peso en nuestra vida. Lo declaramos, lo establecemos para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Bueno, queridos, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo. Esperamos mañana a los jóvenes a las 16 horas. Vamos a seguir con este trabajo tan fuerte y poderoso que se comenzó el sábado pasado, ¿sí? Para realmente formarlos, para darle herramientas para la vida a nuestros jóvenes, ¿sí? A nuestros adolescentes, y también el día domingo a las 10 de la mañana nos estaremos encontrando, Dios mediante, ¿sí? Esa es así su voluntad. Así que, bueno, que te bendecimos, ¿sí? Te cubrimos en amor y fortalecemos también tu fe en el nombre de Jesús, y le damos gracias a Dios por tu vida, ¿sí? Chau, chau, chau.